Bom dia para todos os senhores do doutorado de César Vallejo. Hoje vamos fazer futuro do subjuntivo. Vamos a empezar por estos ejemplos. Por exemplo, quando eu chegar ao Brasil, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar um apartamento. Não quero viver num hotel por muito tempo. Como pueden ver, en el futuro do subjuntivo, en sí lo que expresa va a ser una acción futura, pero no es algo que sea muy objetivo, ¿no? Dice, cuando yo llegara al Brasil, o cuando yo llegue al Brasil, la primera cosa que yo voy a hacer es encontrar un apartamento. No quiero vivir en un hotel por mucho tiempo. Entonces, este es un deseo, es algo probable que se va a hacer, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando hacíamos el modo verbal do subjuntivo era cuando expresaba una acción o una situación probable o un deseo de la persona? Entonces, en este caso nos habla de que la persona cuando llegue, que en sí no es tan seguro, pero cuando llegue lo primero que va a hacer es encontrar un apartamento porque no quiere vivir en un hotel mucho tiempo. En el segundo ejemplo, por ejemplo, a ver, quando eu tiver minha própria casa, vou me sentir mais à vontade. Além disso, talvez, bueno, ya continúa después. Ahorita les voy a tratar de explicar esta primera oración. Cuando yo tenga mi primera o mi propia casa, me voy a sentir más animado, con más voluntad, ¿no? A eso se refiere. Entonces, eso es cuando tenga su primera casa, es un deseo que él quiere, ¿no? Este es algo probable y este es un deseo de la persona, ¿no? Cuando él tenga su propia casa, se podrá sentir más animado, ¿no? Con más ganas. Entonces, como pueden ver, la manera en cómo he remarcado de otro color la forma o la estructura de un futuro do subjuntivo, quiere decir, igual que no, que el presente do subjuntivo, antes del pronombre va a ir otra palabrita. En este caso es el cuando. Pero no solo el cuando. Vamos a ver. Este es el cuadro que siempre hacemos en la manera como vamos a conjugar los verbos regulares y también los irregulares, pero hay algunas reglitas que también les voy a explicar para poderlos conjugar. Entonces, antes del pronombre va a ir lo que es el cuando, ¿no? Cuando. Eso es pronombre demostrativo. Cuando. Cuando. Y también la palabra se. ¿Sí? Esa va a ser la estructura. Ahora, los verbos que terminan en ar, ir, en el caso de eu, você, él y ela, van a terminar en ar, ir, ¿no? Van a estar puestos como un verbo infinitivo. Luego, cuando es en el pronombre nós, van a terminar como el armos, hermos, irmos. Y con el verbo, los pronombres, digo, você, elis, elas, van a terminar en arem, erem, irem. ¿Sí? A ver, de acuerdo a su libro, acá tenemos el libro, en la página 50 se encuentran todo lo que es o la manera como se pueden conjugar el futuro do subjuntivo, ¿no? Acá, por ejemplo, un verbo terminado en ar, otro verbo terminado en y otro verbo terminado en ir. Entonces, por ejemplo, como decía, en los que eran en ar, bueno, en sí todos los verbos, los tres verbos siempre tienen que, o la estructura para formar el futuro do subjuntivo, tiene que ir ese pronombre demostrativo cuando, ¿no? Cuando, y esta palabrita, el se, puede ser. Vamos a ver más ejemplos más adelante.
Quando eu voltar, quando você voltar, quando ele e ela voltar, quando nós voltarmos, quando vocês voltarem, quando eles, elas voltarem, ¿sí? Igual con el escolher, ¿no? Quando eu escolher, quando você escolher, quando ele e ela escolher, quando nós escolhemos, quando vocês escolherem, quando eles, elas escolherem. ¿Ven? Dividir. Quando eu dividir, quando você dividir, quando ele e ela dividir, quando nós dividirmos, quando vocês dividirem, quando eles, elas dividirem. Ahora, esta es la parte, otra parte importante. La parte de acá arriba eran para verbos regulares. Entonces, ahora, ¿cómo van a ir los verbos irregulares? Acá dice, ¿no? Formación de los verbos irregulares. En el caso de los verbos irregulares, por ejemplo, la primera persona, en el pretérito perfecto indicativo, va a ser la primera persona en el futuro do subjuntivo. ¿Cómo así? O sea, en nuestra hojita que yo les entregué, la primera persona, digamos, en este verbo chive, la primera persona, digamos, del verbo, de este verbo, se va a escribir así, ¿no? Chive. Chive. Entonces, en lo que es el futuro do subjuntivo, va a ir basado de acuerdo a la forma como se escribe en primera persona. Por ejemplo, sería en el caso del eu, ¿no? Cuando eu chive. A ver, por ejemplo, a ver, otro. Este es el verbo poder, ¿ya? El verbo poder es un verbo irregular, ¿sí? Lo vamos a poner acá, ¿ya? Para que nos pudiéramos guiar mejor. El verbo poder es un verbo irregular, ¿sí? Entonces, el verbo poder, en pretérito perfecto se escribe pode en primera persona. Eu pode. Entonces, toda nuestra estructura para lo que es el futuro do subjuntivo va a ir de acuerdo a esta forma, ¿sí? Pude. Entonces, sería eu poder, ¿sí? Entonces va a ir en base a eso. Por eso, cuando eu poder. Entonces, sería cuando eu poder, cuando você poder, cuando ele, ela poder, ¿no? Ahora, en el caso del nos, ¿cómo era? Termina en er, ¿verdad? Sería hermos. Entonces, pudermos, ¿verdad? Y vocês, eles, elas, sería eren, ¿verdad? Entonces sería puderem. Puderem. ¿Ven? Entonces esa es la manera en cómo se va a trabajar. Por eso acá está, ¿no? Soubi, de saber, el verbo saber, en pretérito perfecto, primero es soubi, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, simplemente se le aumenta una R y sería cuando eu souber, ¿verdad? Entonces los demás van a ir de acuerdo a esta estructura. Ahí tienen una relación. Y también hay verbos que no van a seguir esta regla, como son el bim, fui y el dei, ¿no? O sea, estos ya van a tener otra manera en cómo seguir la regla, porque si no, acá sería, por ejemplo, en el bim, si seguimos con lo de acá arriba, simplemente sería cuando eu bim y acá se le aumentaría una R, pero no, miren, ¿ven? Cambia. Acá sería fuir, pero no es for. Acá sería deir, no,
pero es there, ¿no? Estas son las que no cumplen esa regla. Entonces, de acuerdo a esta, más bien esta estructura de acá, es como siguen los demás pronombres, ¿no? La conjugación de los demás pronombres. Ahora, voy a continuar leyendo la lectura que está en su libro en la página 46 y traducirlo de acuerdo a lo que dice. Por ejemplo, quando eu chegar ao Brasil, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar um apartamento. Não quero viver num hotel por muito tempo. Quando eu tiver minha própria casa, vou me sentir mais à vontade. Além disso, talvez eu tenha que comer sempre fora, mas quando sentir saudades de casa e quiser comer a comida do meu país, vou poder prepará-la eu mesmo. Em segundo lugar, quando eu já estiver acostumado à vida no Brasil, vou comprar um carro. Penso que um carro seja necessário para poder viajar e conhecer melhor o país. Se tiver tempo e poder viajar, quero conhecer o Rio de Janeiro, Brasília e Foz do Iguaçu. Se o trabalho não tomar todo o meu tempo, quero fazer muitas outras coisas. Estudar português, praticar esportes, fazer amigos, quem sabe, arranjar uma namorada, etc. A ver, traduzcamos esta pequeña lectura y nos vamos a dar cuenta en qué o cuál es la intención de expresar sus ideas, ¿no? Cuando yo llegue al Brasil, la primera cosa que yo voy a hacer es procurar o encontrar un apartamento. No quiero vivir en un hotel por mucho tiempo. Cuando yo tenga mi propia casa, voy a sentirme más o con más ganas o más animoso, ¿no? Más allá de eso, alem significa más allá de eso, tal vez yo tenga que comer siempre fuera, pero cuando sienta esa nostalgia de casa y quiera comer la comida de mi país, voy a poder prepararla yo mismo. En segundo lugar, cuando yo ya esté acostumbrado a la vida de Brasil, en el Brasil, voy a comprar un carro. Pienso que un carro sea necesario para poder viajar y conocer mejor el país. Si tengo tiempo y pueda viajar, quiero conocer Río de Janeiro, Brasilia o las desembocaduras de Iguazú, ¿no? Las cataratas de Iguazú. Si el trabajo no toma todo mi tiempo, quiero hacer muchas otras cosas también. Estudiar portugués, practicar deportes, hacer amigos, quién sabe, encontrar una enamorada, ¿no? Entonces habla como que va a ser en un futuro, ¿no? Un futuro, pero es un futuro incierto, probable. Deseos que tiene la persona, ¿sí? Eso es todo.